La palabra del Señor, libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel queda muy cerca del libro del profeta Isaías, Jeremías, luego viene Lamentaciones y Ezequiel. Mientras usted lo va encontrando, le invito a que se vaya poniendo de pie, por favor, para dar lectura a la palabra del Señor. Yo voy a dar lectura al texto bíblico y le invito a que usted pueda seguirme, ¿verdad?, en la lectura del mismo. Una vez más, libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos a considerar los versos del 1 al 14. Señor, antes de leer tu palabra, nos presentamos delante de ti. Vamos a considerar la palabra y el mensaje que tú has puesto en mi corazón para la vida de esta iglesia. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dirijas. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables y que podamos ser bendecidos y bendecidas a través de esta palabra. En Cristo Jesús. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Podemos sentarnos. El profeta Ezequiel, el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece o Dios es fuerte. El profeta ejerció su ministerio en momentos de grandes desafíos políticos, sociales, económicos, religiosos, espirituales, en fin, en un momento de gran incertidumbre y de gran lucha del pueblo. Vivió el exilio y vivió la cautividad en Babilonia. Y es allí en el exilio donde Dios lo llama al ministerio profético. Ezequiel fue un predicador creativo que comunicó su mensaje utilizando expresiones tradicionales de su pueblo.
Sus mensajes, cuando usted lee el libro del profeta Ezequiel, los mensajes de Ezequiel están cargados de acción y de imágenes visuales muy afines a otro profeta de su tiempo, que de hecho sus ministerios coincidieron durante algún tiempo breve, pero llegaron a coincidir, el ministerio de Ezequiel y el ministerio de Jeremías. Ezequiel profetizó en un tiempo de cambios intensos, hermanos, y de transiciones rápidas que requirieron que la comunicación del mensaje se ajustara a las nuevas realidades y necesidades nacionales. El relato del Valle de los Huesos Secos es uno de los textos más conocidos de la literatura profética. Mucho conocemos de Isaías, mucho podemos conocer de Jeremías y de algunos de los profetas menores. Pero cuando hablamos de textos particulares que encontramos en los libros proféticos, hay algunos que podemos resaltar, como el llamado de Jeremías, el llamado de Isaías, el Valle de los Huesos Secos, entre otros textos del Antiguo Testamento. En esta visión el profeta describe las promesas de restauración nacional. Y es importante que tengamos, hermanos y hermanas, en cuenta qué es esto que estamos hablando, esto que acabamos de leer. Esto que acabamos de leer es una visión que el profeta tuvo, una visión. Así que en medio de esta visión, el profeta describe las promesas de restauración de un pueblo que estaba en el exilio, de un pueblo que estaba lejos de Dios, de un pueblo que estaba en momentos de incertidumbre, pero en medio de ese tiempo la promesa de Dios viene para decirle que Dios quiere restaurarles, pero esa restauración no es de cualquier forma o manera. Esa restauración es y será similar a un proceso de resurrección. Antes de la visión, el pueblo de Israel había sufrido derrotas militares y parte del pueblo había sido deportado a Babilonia. Las experiencias en el exilio no liberaron al pueblo de actitudes de rebeldía. Y esto yo quiero dejarlo claro para que podamos entender el mensaje. Las experiencias del pueblo de Israel en el exilio no les libraron o no quitaron de en medio de ellos las actitudes de rebeldía y de pecado. Es decir, era un pueblo que persistía insistentemente en su pecado. En momentos se arrepentían, pero rápidamente volvían atrás. En las naciones en que vivieron, continuaron profanando el nombre de Dios. Cuando usted lee en los libros proféticos el término profanar, o que el pueblo profanaba el nombre de Dios, iglesia, lo que está aludiendo es a la práctica de la idolatría. Ese era el principal pecado del pueblo. No eran meramente pecados morales, no era meramente pecados sociales, sino que era la idolatría de cómo el pueblo se volvía a otros dioses, dándole la espalda al Señor. El ambiente era de cautiverio, de deportación y de destrucción. Y como sería de esperarse, ante eventos como estos, las esperanzas, sueños e ilusiones de todo un pueblo mueren. Y solo una intervención divina puede devolverlos a la vida. Quizás tú te has visto en alguna ocasión como el pueblo de Israel. O te has visto en alguna ocasión como gente como las que estamos viendo en las pantallas. Quizás en momentos de exilio, donde estás caminando sin rumbo, sin saber qué es lo que depara frente a ti, o cuál será la salida a la situación que tú estás confrontando. Pero quiero que vayamos al texto bíblico y veamos un poco de este texto bíblico, qué es lo que Dios quiere hablar a nosotros en esta hora y cuál es el significado de esa palabra.
La experiencia de la cual estamos hablando fue una experiencia espiritual. Es decir, es una visión. El texto, el mismo profeta dice que el Espíritu de Jehová le lleva a un valle de huesos secos. Así que podríamos afirmar que es una experiencia espiritual probablemente muy parecida a una visión, lo que el profeta pueda estar experimentando. Dios hizo que el profeta se fijara en lo que le mostraba. Fíjense que el profeta Jeremías describe detalladamente cómo era aquel lugar. Dice que los huesos eran muchos y dice que estaban en un campo alrededor del campo, y que el Espíritu le llevó por todo aquel lugar para que los vieran la cantidad de huesos que eran. Pero no solo que eran muchos huesos, sino que esos huesos llevaban allí mucho tiempo, quizás años, quizás décadas, porque esos huesos estaban secos en gran manera. Desde la perspectiva humana, un hueso, y aún más estando seco, no hay vida, no hay nada que hacer, está todo perdido. Es una imagen de desolación. Es una imagen de tristeza, es una imagen de derrota, es una imagen de dolor la que el profeta está viendo. Pero viene una pregunta divina. Y Dios le pregunta al profeta: oye, Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? Me parece que en esta pregunta Dios buscaba examinar qué sentía el profeta. Quizás serían un montón de huesos, pero la respuesta de Ezequiel le dice a Dios que solo Él puede obrar donde los esfuerzos humanos se han agotado. Fíjense, Ezequiel le dice: Señor, es que solo tú lo sabes, yo no sé si esos huesos pueden vivir. Quizás mi humanidad me dice que no. Si yo veo unos huesos secos frente a mí, quizás me daría tristeza, pena por lo que pudo haber sucedido. Pero en mi capacidad es imposible que algo pueda suceder. Pero en la capacidad divina hay grandes posibilidades, sin importar la condición de los huesos. Solo Dios puede obrar, no se le olvide eso. Donde los esfuerzos humanos se han agotado. Por ahí muchos dicen que donde termina el poder o el conocimiento humano, comienza el divino. Hermano y hermana, Dios tiene poder aún por encima de nuestras realidades humanas. Dios tiene poder en medio de la escasez. Dios tiene poder en medio de la enfermedad. Dios tiene poder en medio de la mala noticia. Dios tiene poder en medio de los tiempos de grandes dificultades de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Dios tiene poder. Y Ezequiel viene y obedece, porque Dios le dice: profetiza sobre esos huesos. Pero no era profetizar de cualquier manera, era decir lo que Dios había dicho. Cuidado con las nuevas modalidades, que ahora en todas las iglesias se dice que se profetice. Cuidado con eso. El ejemplo del profeta es que Dios le dice lo que tenía que decir. Eso es profetizar. No cuando decimos lo que queremos decir a nuestra conveniencia o a nuestro deseo. Como el Señor le había mandado. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Porque ese es el resultado de cuando Dios da una palabra. Cuando yo doy una palabra de parte de Dios, esa palabra va a tener efecto. Cuando yo doy una palabra de parte de Dios, en esa palabra va a haber resultado. Cuando yo doy una palabra de parte de Dios, algo divino se va a manifestar. Pero si esa palabra la doy yo por mis propios deseos, por lo que yo deseo, por lo que quiero, es una palabra humana. Quizás con buenas intenciones, pero sin nada de poder.
Y Ezequiel obedeció y profetizó como el Señor le había mandado. Y Dios le dijo, y los huesos se juntaron. Y dice el texto bíblico que los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. No fue algo loco, Dios lo hizo y lo hizo bien. Y miré, y he aquí que tendones sobre de ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Cobraron tendones, músculos, todo lo que compone el sistema humano, pero seguían muertos. Eso es lo que sucede, hermano. Antes se veían como huesos, no había esperanza. Ahora tienen músculos, tienen piel, tienen uñas, tienen tendones, tienen de todo, su organismo por dentro, pero están igual de muertos. Que mucho nos enseña esto también. Por ahí dicen que las apariencias, y en la vida espiritual y en la vida de iglesia también hay engaño. Mire, hermano, y esto no está en el sermón, pero cuidado con lo que usted ve al otro lado. Hay una mala costumbre humana que siempre vemos el pasto del lado más verde y creemos que está más fresco. Y muchas veces cuando lo probamos es más amargo, aunque se vea mejor. En los huesos no había vida. En aquellos cuerpos que se cubrieron de músculos, de tendones, de piel, su organismo, todo, tampoco había vida, seguían muertos. Pero ahora Dios le dice al profeta Ezequiel, profetiza al espíritu, es decir, al aliento de vida, al soplo de vida, aquello que Dios sopló en el principio para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Si tú estás vivo hoy es porque Dios un día sopló sobre ti. Y lo que Dios sopló sobre ti se llama vida. Porque Dios no ha llamado a hombres y a mujeres muertos ni muertas. Y déjame decirte, Dios no quiere un pueblo muerto ni una iglesia muerta. Dios quiere una iglesia viva y que viva su vida también. Aleluya. Ezequiel obedeció y profetizó como el Señor, una vez más, como el Señor le había dicho, le había ordenado. No como él quería, como Dios le había dicho que él profetizara. Y dice el texto bíblico que entró en ellos espíritu. Yo me imagino que esos cuerpos recibieron ese aliento y vivieron, cobraron vida. No se quedaron en el piso tirados, se pusieron de pie. Y era un ejército grande. Pero ahora bien, si algo me gusta a mí de este pasaje, es lo siguiente. Es que se da la visión, se da la experiencia espiritual, ¿verdad? Se da el milagro en medio de la visión, pero el mismo texto se interpreta. Dios le dice a Ezequiel, ¿quiénes son esos huesos? Dios le dice a Ezequiel, estos huesos son ustedes, la casa de Israel. ¿Por qué eran huesos secos? Porque estaban destruidos. Porque no tenían esperanza. Habíamos dicho que estaban en el exilio. Tiempo de desolación, de destrucción. Tiempo de frustración, negativos. No tenían esperanza. Vamos a seguir con el próximo slide, por favor. Quizás de esa manera se encontraba el pueblo, sin esperanza, sin aliento, sin la expectativa de algo mejor. Pero no solo Dios le dice quién era el pueblo, Dios le dice al profeta lo que él haría con el pueblo. Dios le da una promesa. Ezequiel había visto un montón de muertos que estaban en huesos. Después los vio muertos pero con carne. Pero después los vio con vida y de pie. Y ahora Dios le dice, mira, yo abriré los sepulcros de ustedes, el pueblo de Israel, y les haré subir de sus sepulturas
a la tierra de Israel. Lo que Dios le está diciendo al profeta es que la promesa que él había hecho en el principio, que al pueblo de Israel le daría un lugar, una tierra que fluía leche y miel, aún en el exilio, la promesa de Dios estaba presente. O sea, no era que porque ya yo estoy cautivo en Babilonia, perdí mi tierra, perdí las promesas de Dios, lo que Dios quería hacer conmigo. No, Dios le está diciendo, aunque ustedes estén cautivos, mi promesa es fiel. ¿Usted sabe lo que dice la Escritura? Que aunque nosotros no seamos fieles, Dios permanece fiel. Bendito el nombre del Señor. Él abriría los sepulcros y los haría subir de las sepulturas a la tierra de Israel. Pero no solo eso, dice el texto bíblico que Él pondría su espíritu. Ahora no es cualquier espíritu, ahora no es solo el aliento de vida, no es para estar vivos nada más. Es que Dios pondría el espíritu de Él sobre la vida del pueblo para que tuvieran vida, descanso y supieran que el Dios que habla es el Dios que también hace. Dios habla, pero Dios hace. Mi alma te bendice, Señor. Y cuando nuestra fe flaquea, Dios nos viene a recordar que sí, Él habla. Y si estás en este lugar, yo creo que Dios te está hablando. Pero tú tienes que creer que Dios también va a hacer en tu vida. Ahora, pero yo quiero solamente hacer unas preguntas como método en esta mañana. Lo primero que yo quiero preguntarte es si tú estás vivo o tú estás muerto. Tú. Sí, tú, diga así, di yo. Hágase así, yo. ¿Tú estás vivo o tú estás muerto? ¿Cómo tú estás? ¿Como los huesos? O quizás estás como aquellos cuerpos que tenían piel, tenían órganos, tenían tendones, tenían músculos, pero no había vida en ellos. Porque no todo el tiempo vamos a parecer valle de huesos secos. A veces podemos tener la apariencia de ser y no ser. La apariencia de tener vida, pero simplemente estar muerto. Los huesos, déjame decirte, hermano y hermana, son símbolo de muerte. Y la muerte espiritual llega al ser humano por causa del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, es decir, el regalo que Dios tiene para mí, es vida eterna en Cristo Jesús. Dios no quiere que yo esté muerto. Dios no quiere que yo esté como los huesos secos en el piso. Dios no quiere que yo esté como aquellos cuerpos bonitos, adornados, completos, que parecían estar vivos, pero que realmente estaban muertos. Dios quiere que yo como hijo suyo pueda estar de pie y pueda estar listo y preparado para ser partícipe de sus promesas y para cumplir su voluntad. Pero debemos de preguntarnos, si la paga del pecado es muerte, ¿qué es el pecado? Tanto que hablamos del pecado y el pecado y el pecado. ¿Qué es el pecado? Mire, el pecado, una de las definiciones que a mí me gusta mucho es errar al blanco. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la intención por lo menos de tirarle a algo, no sé, a una rama, en un canto de piedra o algo, no sé, darle a algo con la intención. Y el pecado es errar al blanco, es decir, es desviarnos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, ya sea de manera deliberada o no, porque hay pecados deliberados. Hay pecados que es que sabiendo que lo vamos a hacer mal, lo hacemos y nos escocotamos y pecamos. Y hay veces que pecamos también, no de manera deliberada, muchas veces hasta por ignorancia o por falta de dirección en el camino. El pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice la Escritura. Así que cuando yo dejo de hacer la voluntad de Dios y cuando yo dejo de hacer lo que es justo y lo que es necesario, y cuando yo dejo de bendecir a otra persona, entonces yo estoy pecando. Cuando yo sé que necesito de Dios,
y que necesito entregar mi vida a Jesucristo, que siento en mi vida la necesidad, porque todo ser humano tiene necesidad de Dios, pero no lo hago, entonces me es constituido pecado. El pecado es inducir a otros al pecado también. Pecado también es inducir a otros al pecado. Es cuando nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras conversaciones provocan que otros se vayan por el mismo camino que conduce a la muerte eterna. Y sobre esto Jesús, mire, si algo Jesús tuvo un mensaje de gran misericordia, de amor, de justicia, de verdad. Bueno, un mensaje tan bueno tuvo Jesús. Pero si algo Jesús condenó de manera fuerte, fue el que yo como persona conduzca a otro a la muerte eterna. Mire lo que dijo Jesús. Pero aquel que haga tropezar, agárrense que esto es fuerte, a uno de estos pequeñitos, estos son palabras de Jesús, aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Qué fuerte, fuerte y pico. Por lo tanto, tenemos que reevaluar nuestras acciones, como hablábamos hoy en la clase. Quizás nuestras acciones conducen a otros a alejarse del Señor. Quizás nuestras acciones conducen a otros al pecado. Quizás nuestras acciones producen ira en otro. Por eso es que la Escritura también nos dice, ¿verdad? Cuando le dice a los hijos obedezcan a los padres, ¿qué le dice después a los padres? ¿No qué? No guiéis a ira, ¿verdad? No provoques ira en tu hijo, tú tampoco. Tengamos mucho cuidado con nuestras acciones. El pecado es el camino seguro a la muerte eterna. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta y amplia es la senda a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque es más fácil estar en pecado que estar en santidad. Es más fácil agradar mi concupiscencia humana que agradar al Espíritu de Dios. Es más fácil cumplir mi voluntad y mis deseos que la voluntad de aquel que me ha llamado. Es más fácil. Pero ciertamente todo lo que salga, nazca de aquí para allá, ¿verdad? En lo relacionado a mi espiritualidad, puede conducirme al camino de la muerte eterna. Ahora bien, el mismo texto en Romanos 6 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Si queremos experimentar la vida de Dios, lo primero que tenemos que hacer es estar en Cristo. Él dijo que Él era la vida. Él dijo, no solo soy la verdad ni el camino, yo soy la vida. Mira, el salmista decía, hay una expresión que a mí me gusta. El salmista pensando en Dios decía, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Se acuerdan? Eso es un cántico. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos se acuerdan? Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. De esos cánticos antiguos. Dios no quiere que tú seas un valle de huesos secos. Dios no quiere que tú estés muerto. Él quiere que tú tengas nueva vida. Pero la vida solamente la vas a hallar en Jesucristo. La segunda pregunta que te tengo que realizar: ¿estás en el Espíritu o estás en la carne? El texto bíblico nos dice que el profeta fue tomado ¿en qué? ¿O por qué? Vamos a ver, Ezequiel capítulo 37, verso 1. ¿Qué dice el texto bíblico? El profeta fue tomado por el Espíritu, y es en el Espíritu,
No es por otra cosa, y es en el Espíritu que pudo haber la visión del valle de los huesos secos. Pero ¿qué es estar en el Espíritu? Cantar mucho y aplaudir. Y mucho gloria a Dios bien duro. ¿Eso es estar en el Espíritu? No, mi hermano, no. No nos engañemos a nosotros mismos. Estar en el Espíritu es cumplir su voluntad, es hacer su obra, es tener comunión con Dios, es tener dirección divina, es tener vida en santidad. Eso es estar en el Espíritu. Cuando no andamos en el Espíritu, somos guiados por nuestra voluntad y hasta por nuestros pecados. El estar en la iglesia o tener ministerio no nos garantiza andar en el Espíritu, ya que el andar por el Espíritu nace de la actitud del corazón. Veamos dos ejemplos de manera rápida. El profeta Jonás fue ejemplo de esto. Y mira lo que estoy diciendo, el profeta Jonás fue ejemplo de esto. Primero no quiso hacer la voluntad de Dios cuando Dios le dijo que tenía que ir a Nínive, porque aquella gente eran malos, eran perversos, eran crueles, eran inhumanos, la gente de Nínive. Y él dijo, yo no voy para allá, que se mueran, que les caiga juicio divino. Si eso es lo que merecen, la muerte, tacho, enjuícialo, yo no voy para allá. Y no fue. Se montó en una barca, lo tiraron al mar, se lo tragó un pez, el pez lo devolvió y finalmente el hombre dijo, pues está bien, vamos para allá. Enojado. No me diga que usted no iría. No me diga que usted no iría después de eso. ¿Verdad? Yo iría también después de eso. Pero él fue con esta única actitud, usted sabe de, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y me voy a sentar a mirar el juicio divino. Que el fuego de Dios se los consuma. Que les pase como a Sodoma y a Gomorra. Que se mueran toda esta gente mala. El profeta. Y cuando vio que pasaban las horas y no caía fuego del cielo, y no había terremotos, y no había inundaciones, ¿y qué le pasó a Jonás? Se molestó, se airó. Y no se airó contra sí mismo, y no se airó contra la gente mala y perversa. ¿Contra quién se airó? Contra Dios, porque Dios había perdonado al pueblo pecador. Estar en la iglesia o estar en un ministerio no nos garantiza que estemos en el Espíritu. Ananías y Zafira en el libro de los Hechos estaban en la iglesia, pero había una norma. Y si tú dabas una promesa, tú cumples tu promesa. Y si tú acordaste que tú ibas a dar tu parte al Señor, tú la das. Y lo que sucedió fue que Ananías y Zafira, cuando vieron los chavitos, dijeron, nadie va a saber nada. Vamos a dar menos. Tranquilo, cógelo suave. El problema que tenían ellos es que ellos no sabían que había alguien que les estaba viendo desde arriba. Porque a veces, como no vemos a Dios, como decía Lilibet, como no lo vemos de manera tangible, físicamente, creemos que Dios no nos ve. Y qué equivocados estamos, mis hermanos y hermanas. Qué equivocados estamos. Y el Señor les había visto. ¿Y qué le pasó al hombre cuando entró? Cayó muerto, cataplum. Luego entró ella. ¿Y qué le pasó? Lo mismo. Estaban en la iglesia, pero estaban en el Espíritu. Yo no sé. El consejo bíblico es a que vivamos por el Espíritu. A que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Es decir, que haya relación entre lo que creo y digo con lo que practico y vivo. Que no haya incongruencia, que haya relación. Lo que yo creo en mi entendimiento, en mi raciocinio humano, lo que yo digo y profiero con mi boca, con lo que yo practico y vivo cada día. Dios quiere que haya esa relación. Eso es vivir en el Espíritu. La tercera y última pregunta. ¿Cuáles son los sepulcros de tu vida? El Valle de los Huesos Secos tomaba el lugar de lo que para nosotros toma un cementerio. Quizás en nuestra vida también hay cementerios y hay valles de huesos secos.
A lo mejor no son huesos como decíamos ahorita, a lo mejor tienen carne y tienen tendones y tienen músculos, pero están muertos. Entre todas las cosas que los profetas le señalaban al pueblo de Israel, hay uno que sobresale en cada libro profético: la idolatría. Los huesos que Ezequiel vio eran muchos, porque hay muchas cosas, escuche bien, hay muchas cosas que secan nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad. Nosotros los evangélicos, y les pido que, porque esto es importante, nosotros los evangélicos hemos tomado históricamente, o hemos tenido más bien, históricamente una crítica hacia nuestros hermanos católicos. Porque pensamos o decimos que una estatua es idolatría. Yo no estoy entrando si está bien o no está mal. Yo no lo practico, yo no lo creo. Pero eso nada más es idolatría. Hermano, eso nada más es idolatría. Una estatuita de un santo, de una virgen. ¿Cuántas estatuas y cuántos altares hay en nuestras propias casas que no tienen ningún santo ni ninguna virgen? ¿O cuántas casas se han convertido en nuestros altares? ¿Cuántas cuentas de banco se han convertido en nuestros ídolos? ¿Cuántas cosas en nuestro corazón y en nuestro pensamiento se han convertido en nosotros, en los muchos huesos que testifican que en nosotros hay muerte? ¿Cuántas cosas? Los huesos que Ezequiel vio eran muchos, porque hay muchas cosas que secan nuestra espiritualidad, que matan nuestra espiritualidad. Hoy Dios te lleva en el espíritu, iglesia. Fíjense que Dios es tan bueno que sin importar si en ti hay algo muerto, Dios te lleva en el espíritu al valle de los huesos secos que pueda haber en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, para que tú puedas ver a aquello que está muerto o que está muriendo, para que Dios en su poder le pueda dar nueva vida. Yo no sé si tú entendiste esto, iglesia, pero hay muchos ídolos que a veces tenemos en nuestros corazones, sin tener un altar físicamente. ¿Cuántas veces caemos en el mismo pecado del pueblo? Hoy Dios te lleva en el espíritu a ver los huesos secos de tu vida espiritual y te dice: profetiza sobre ellos. Es decir, es tiempo de hablarnos a nosotros mismos, tomar decisiones y actuar en nuestro caminar de fe, porque no podemos permanecer tal como estamos. Si algo hace el Espíritu de Dios, y lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que cuando el Espíritu de Dios viene a la vida del ser humano y trae una palabra, el ser humano la mejor decisión que puede tomar es conducir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, eso fue lo que hizo el hijo pródigo cuando se profetizó a sí mismo. Cuando dijo: yo me voy a levantar y voy a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es tiempo de salir de la tumba en la cual podamos estar. Es tiempo de salir de esas tumbas. Es tiempo de salir de las cosas ocultas. Es tiempo de salir de aquello que te hace daño, que te lacera, que no te deja crecer. Es tiempo de dejar atrás cosas que tú sabes que están mal. Es tiempo de corregir relaciones que tú sabes que están afectadas. Es tiempo de humillarte para pedirle perdón a Dios, pero también a quien tú has lastimado. Es tiempo de tú perdonar a aquel que te ha ofendido. Es tiempo de cumplir la voluntad de Dios. Eso es salir del sepulcro. En nuestro tiempo, el valle de huesos secos podemos compararlo, como les dije, como un cementerio. Quizás para nosotros, dale la próxima, por favor, nuestras tumbas sean como... No, eso sale para atrás. Muy adornadas, muy bonitas. ¿Qué tenemos ahí? ¿Quién sabe lo que es eso? El Taj Mahal. ¿Qué es eso, hermano? Eso es una tumba. Es un palacio, pero no deja de ser una tumba.
Quizás hay tumbas en nuestra vida muy adornadas, muy lindas y muy hermosas. Vamos a la próxima foto. Quizás hay cosas muy sencillas en nuestra vida que creemos, ay, eso no es nada, eso yo con que lo deje pasar el tiempo se va a encargar de eso. Son cositas sencillas que uno puede dejar pasar. No deja de ser una tumba. Vamos a la próxima. Hay tumbas que están difíciles de abrir porque están, miren cómo están. ¿Cómo está esa? Porque hay fortalezas que hemos construido encima de esas tumbas. Porque sencillamente nosotros no queremos bregar con eso. Y hay otras tumbas que son antiguas. Que el tiempo pasa por ellas, se han convertido en cosas turísticas, pero no deja de ser la tumba de un faraón. Tumba es tumba, sea como se pinte. Hoy Dios te llama para que, al igual que lo hizo Jesús, abandones tu valle de huesos secos, salgas de la tumba y experimentes el poder del Espíritu de vida que levantó a Jesús de los muertos y que hoy desea levantarte a ti. Yo te invito a que cierres tus ojos para orar. Y si tú eres de esos si tú eres de los hombres y mujeres que hoy Dios toca a su corazón y a su puerta para salir de la tumba, yo te invito a que tú te pongas de pie o llegues al altar, como tú desees. No nos vamos a extender mucho porque vamos para la cena, pero si tú has entendido por el Espíritu que es tiempo de dejar atrás cosas, que es tiempo de ser renovado, que es tiempo de comenzar a ser dirigido por el Espíritu y permitir que el Espíritu sea quien pronuncie y quien provoque en tu vida cosas que serán para bendición, es tiempo de llegar al altar. Si hay alguien en esta mañana que desea entregar su vida a Jesucristo y que aún no lo haya hecho, es tiempo también de entregar su vida a Jesús. ¿Habrá alguien esta mañana que quiere entregar su vida a Jesús? ¿Habrá alguien? ¿Tendremos a alguien esta mañana que levantando su mano quiera decir: pastor, hoy yo quiero que mi vida deje de ser un desierto muerto y seco para que recobre vida en el Señor? ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera hacerlo? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Él te va a dar vida. Entrega todo lo que eres al Señor, que si algo Dios va a hacer en ti es que te va a dar nueva vida. Nueva vida. ¿Habrá alguien esta mañana? Si hay alguien que desea entregar al Señor las tumbas y los sepulcros de su vida, para que Dios cambie el lugar de muerte, lo transforme en un lugar de vida, también puede ponerse de pie o llegar al altar para culminar con una oración antes de ir a la mesa del Señor. Señor, en esta tarde oramos a ti. Lo que tú has puesto en nuestro corazón, Espíritu Santo, lo hemos compartido con esta iglesia. Hemos querido ser responsables con lo que tú has hablado. Y la semilla la hemos sembrado. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, le des el crecimiento en sanidad, en restauración, en perdón, en nueva vida, sobre la vida de tu pueblo. Que tu Espíritu venga a soplar sobre nosotros. Sopla sobre la vida de tu pueblo, Señor. Sopla vida. Sopla perdón. Sopla reconciliación. Sopla compromiso. Sopla carácter conforme al tuyo. Sopla la visión de tu Espíritu sobre nosotros.
Sopla dones y frutos del Espíritu. Haznos ser como tú, Señor. Tu promesa es fiel. Tú nos has prometido que nos dará vida. Tú nos has dicho que la promesa permanece. Permite, oh Señor, que podamos salir de nuestros sepulcros para vivir y experimentar tu promesa. En Cristo Jesús. Amén.